¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión síncrona de la semana número 4 de la materia de cultura de la legalidad. Bueno, esta sesión síncrona correspondiente a la semana 4 por ahí ya tenemos actividad dentro de la plataforma. Y bueno, ahorita vamos a ver los siguientes temas que corresponden al tema 6 y 7, el concepto de la cultura y las ciencias sociales y cultura política. Recordemos, los temas están muy sencillos, o sea, muy pequeños. Por ahí ya tienen su libro base. Y como les comentaba la última vez, pues está por ahí, están muy pequeños los temas. Vamos a ver un poquito acerca de antecedentes históricos y de algunos autores. De eso se trata esta materia. Vamos a poner aquí la presentación. Acuérdense que te llevamos el libro Cultura de la Legalidad y Derechos Humanos de Jonathan Alejandro Correa Ortiz. Por ahí lo tienen también, el archivo lo tienen en la plataforma. Muy bien, vamos a dar inicio a esta sesión síncrona. Vamos a poner la presentación aquí. Bien, vamos a dar inicio. Ahí les pido de su comprensión porque ando un poquito enfermo, entonces posiblemente esté muteando el micrófono por la cuestión de si me dará a dar algún ataque de tos o algo. Bien, vamos a dar inicio. Como les comentaba, es el tema número 6 y número 7, concepto de la cultura y las ciencias sociales y la cultura política. En la década de los 80 y 90 del siglo pasado, el análisis cultural se desarrolló con mayor presencia en el conjunto de las ciencias sociales, hasta el punto que se ha llegado a identificar como un giro cultural. En este sentido, se ha reconocido que la cultura es un campo vasto de fenómenos abierto a diferentes disciplinas y diversos modos de aprehensión. Dentro del libro nos habla de un autor que es Frederick Jameson. Menciona que los estudios culturales nacen en Inglaterra durante la época de la posguerra, en la década de los 50, donde se marcan tres fenómenos culturales, lo que es el panorama social, el cultural y el político. Algunos autores consideran que la cultura representa una dimensión relevante para comprender los sistemas políticos, jurídico y social del Estado. Entre algunas de las funciones de la cultura se pueden mencionar el incorporar creencias, nociones y símbolos alrededor del poder y de la ley, así como de las instituciones del Estado. Aquí vamos a estar hablando siempre de lo que es la cultura porque es lo que la materia trata de implementar, una cultura con respecto a los derechos humanos y saber un poquito más de las normas de los derechos y obligaciones que tenemos todos como seres humanos dentro de
En este caso, dentro de México. Para Víctor Turner, estudioso de símbolos y ritos de las culturas tribales, nos menciona que lo primero que hay que tener en cuenta es que las celebraciones rituales forman parte de un proceso cultural más amplio. Cada tipo de ritual es un proceso pautado en el tiempo, cuyas unidades son objetos simbólicos y aspectos serializados de la conducta social. Aquí se estudiarán algunos de los campos interdisciplinarios de investigación en donde el concepto de la cultura se desempeña como en una categoría de análisis. Vamos a estudiar posteriormente lo que es la cultura política, la cultura cívica, y la cultura jurídica y cultura legal. Es muy importante tener en cuenta a estos autores para lo que es el examen parcial. Tengan muy en cuenta lo que cada uno de estos autores nos comentan dentro de sus estudios culturales. Vamos a ver lo que es la cultura política y para ello primero vamos a ver lo que es la ciencia política. Y en este caso nos presenta un conjunto de enfoques de estudio. Vamos a ver lo que es la definición de ciencia política. Y nos dice que es una ciencia social que estudia las teorías, prácticas y fenómenos del poder en las sociedades, analizando cómo se organizan, cómo funcionan y se toman las decisiones colectivas a nivel local, nacional e internacional. Su objetivo es comprender el poder político, las instituciones gubernamentales, las políticas públicas, el comportamiento de los ciudadanos y las dinámicas de los procesos electorales de integración. Aquí hablamos de una ciencia política en la cuestión de que inicia como una teoría, posteriormente se lleva a cabo una práctica dentro de la sociedad, la cual se organiza, funciona, empieza a funcionar y empiezan a tomar decisiones colectivas, ya sea a nivel local, nacional e internacional. A eso le llamamos ciencia política. Dentro de la cultura política nos habla de este autor que es Gabriel Almond, politólogo estadounidense reconocido por su trabajo sobre política comparada.
el desarrollo de la cultura política. Tomemos bien en cuenta también a este autor, así como a Sidney Verbach, igualmente politólogo, bibliotecario, en el cual su interés académico era principalmente política comparada. Aquí nos señalan que la cultura política de una nación consiste en la distribución entre sus miembros de determinadas pautas de orientación hacia los objetos políticos. Dicha orientación se refiere a aspectos internalizados de objetos y relaciones que se traducen en tres formas. Nos marcan ahí una orientación cognitiva, una orientación afectiva y una orientación evaluativa. La orientación cognitiva inicia en es decir, el conocimiento y creencias acerca del sistema político, es decir, empezar a introducir en la población eh, este sistema político, este conocimiento, estas creencias, el darles a conocer las normas, los derechos, las obligaciones que se tienen como seres humanos, como pueblos dentro de una nación. Y posteriormente a ello, inicia una orientación afectiva, hablando desde el punto de vista del pueblo. Nos dice que los sentimientos acerca del sistema político, sus funciones, su personal y sus logros. Es decir, empiezan a conocer, empiezan a ver, a tener sentimientos acerca de lo que se está haciendo políticamente dentro de cada población, de cada estado, cada país, cómo han sido sus funciones, quiénes lo están ejerciendo, personal, y cuáles han sido sus logros. Por decir, podemos hablar por aquí, por ejemplo, de partidos políticos y quién llega al presidente, cómo son sus funciones y cuáles han sido sus logros. Empieza a haber una orientación afectiva hacia la política, la cultura política. Posteriormente a esto llega una orientación evaluativa, donde ya dan las opiniones y empiezan a ejercer un juicio sobre lo que se ha hecho en esa política, en esta cultura política. Por ahí nos dice relacionada con los juicios y opiniones sobre objetos políticos. Es decir, el pueblo ya empieza a dar una evaluación a lo que se ha hecho o lo que se hizo en esa cultura política y quién la está implementando. El contenido de la cultura política es el resultado de la socialización infantil, la educación, la exposición a los medios de comunicación y las experiencias adultas con el desempeño gubernamental, social y económico. Aquí nos hablan que la cultura política empieza o inicia desde la infancia. Si nos hemos dado cuenta, aquí en México se está tratando de implementar la cultura política. Permítame, se me perdió. Permítame. Ok, les comentaba, aquí en México estamos tratando de llevar a cabo la cultura de la legalización desde el ámbito
o desde eh, una cuestión infantil, donde ponemos, por ejemplo, ahí en los medios de comunicación se ponen algunos anuncios. También ya dentro de las escuelas se empieza a meter sí, a meter temas en las cuestiones de que se les dice a los niños qué derechos tienen, qué obligaciones tienen dentro de la educación. Como les comentaba en los medios de comunicación, hay por ahí algunos anuncios comerciales que nos hablan de los derechos de los niños y tratamos de implementarlo desde la infancia. Posteriormente a esto, pues ya empieza a haber también las experiencias adultas, que es como lo comentábamos ahorita, donde ya implementan un juicio de lo que se ha hecho dentro del gobierno, dentro de lo social y económico. El libro también nos habla de otro autor, que es David Haston, que nos dice la cultura política adopta el concepto de sistema político planteado. David Haston, político canadiense conocido por su aplicación de la teoría del sistema de las ciencias sociales. Haston denomina sistema político aquellas interacciones por medio de las cuales se asignan autoritariamente valores a una sociedad. Esto es lo que distingue de otros sistemas de su medio. Los estudios sobre la cultura política han centrado su interés en los regímenes democráticos o en los procesos de transición democrática. En México es hasta la década de los noventas que el concepto de cultura política se encuentra de manera constante en ensayos y estudios empíricos que analizan los actores del sistema político. Dentro de nuestro país, a partir de los años 90 fue que se empezó a implementar ya más la cultura de la legalidad, el conocer la cultura política también. Muy bien, pongamos mucha atención a lo que son estos autores: Frederick Jameson, Victor Turner, Gabriel Almond, Sidney Verba y David Haston. Muy bien, hasta aquí los temas para esta semana. Por ahí les habían encargado como actividad. Tenemos la actividad de esta semana 4. Por ahí tenemos que era la bibliografía de los autores que ahorita les mencioné dentro de la presentación. Es lo que tenemos como actividad. Y bueno, hasta aquí la presentación. Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier aclaración, me lo hacen saber a través de la mensajería de la plataforma. Por ahí estamos en un botón de contacta a tu tutor que los va a enviar directo para enviarme un mensaje, un correo. Y por ahí estamos al pendiente de la siguiente semana. Por ahí creo que ya nada más tenemos la siguiente semana, semana 5, y posteriormente para el día 13 13 de octubre, tenemos el examen parcial.
Muy bien, nos vemos en la siguiente sesión síncrona. Estamos al pendiente.